Gusto de verlo. Mi nombre es Jan Villanueva de ADN Scan. Hace días que no hacíamos un contenido aquí en el canal. Le doy la bienvenida a Eduardo Soto Bugart. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias a todos por estar en este video. La idea es que vamos hoy día a hablar de un tema súper interesante, de cómo People Analytics y la gestión del conocimiento se unen para poder mejorar, para poder potenciar el talento dentro de nuestras empresas. Muy bien, entonces nada, arranquemos con la presentación, Eduardo, ¿listo? Vamos. Bien. Eh, Como saben ustedes, hace como 10 años me dedico a ver el tema de People Analytics y he conocido gente súper, súper capa como Eduardo, en donde hemos podido trabajar cosas juntos, ¿no? Esta vez nos hemos unido ambas consultoras, tanto Statistics Zone de Eduardo como ADN Scan, y queremos compartir hoy día todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento. ¿Cómo aplicamos People Analytics, que es una tendencia, es una metodología, es una forma de cómo convertir nuestros datos, los datos de nuestros colaboradores, en valor para la empresa? En la siguiente lámina, por favor. ¿Por qué es clave gestionar el conocimiento? En primer lugar, la gestión del conocimiento abarca todo el know-how, toda la cultura, todo lo que una empresa sabe de sí misma. Y eso está no solamente en los procesos, en los documentos, en la información de la empresa, en los productos, sino sobre todo está en las personas. Y poder gerenciar, poder administrar, poder juntar y tener bien en vivo, bien actualizada el conocimiento de la empresa, hace que una empresa funcione mucho más rápido, adquiera velocidad, genere más innovación, mantenga ese diferencial que tiene contra su competencia. Muchas veces nosotros tenemos altos niveles de rotación dentro de nuestras empresas, nos dedicamos mucho a capacitar a las personas, a hacerles las inducciones y a la larga, cuando el colaborador se marcha a otra empresa, perdemos ese conocimiento. Uno de los principales problemas es porque no, lo perdemos porque no tenemos documentado, no tenemos instalado en nuestros procesos el conocimiento de la empresa, ¿no? Y perdemos el know-how, tenemos que volver a entrenarlo e invertir horas valiosas para que estas personas puedan tomar el puesto al que han reemplazado, ¿no? Por otro lado, hay muchas cosas que el día a día nos tiene ocupados y es difícil para las personas asumir o tomar nuevos conocimientos debido a que es tanta información que uno tiene que tener para un nuevo puesto que las horas que dedicamos a esa primera etapa de inducción no son suficientes, ¿no? Y se pierden. Y muchas veces acudimos a personas dentro de la organización para que nos apoyen y nos ayuden a reforzar aquellas cosas que aprendimos o que nos instruyeron en los primeros días en el trabajo, ¿no? Y acudimos siempre, por lo general, o a un compañero o a nuestro jefe. Y ahí esta parte es importante porque no solamente el conocimiento se da en los momentos de sesiones de cursos formales, también se da en el día a día mientras estamos interactuando con los clientes o con nuestros compañeros y necesitamos reforzar o acordarnos de algo, ¿no? Y ahí es donde uno comienza a buscar apoyo. Entonces, desde el punto de vista de la analítica de colaboradores, hoy día se puede apoyar, se pueden reforzar tanto las capacitaciones de inducción como las capacitaciones de refuerzo. Y con Eduardo vamos a explicarles cómo se hace eso. La siguiente lámina, por favor. Bien. ¿Cómo usar People Analytics con gestión del conocimiento? Fácil. Lo primero que vamos a ver en este webinar es cómo diagnosticar con precisión los temas a capacitar, ¿no? ¿Qué cursos, qué conceptos o qué temas tengo que tocar que hagan repercusión o que impacten en la gestión de cada colaborador, ¿no? En lo que necesita cada uno? Eso se puede hacer, el diagnóstico se puede hacer a través de la analítica. Lo segundo es evaluar el impacto de la capacitación. ¿Se han preguntado ustedes, mis cursos,
¿no? Todas las empresas, todas las compañías invierten bastante cantidad de dinero en capacitar, sobre todo aquellas empresas que tienen colaboradores masivos, vendedores, ventanillas en los bancos, o gente en cobranza, qué sé yo, ¿no? Que tienen un montón de personas que se contratan en gran masa, por decirlo así, de manera masiva. Entonces, la evaluación del impacto implica que estas personas estén haciendo el delivery de valor que corresponde. Es decir, están vendiendo más, están cobrando mejor, están atendiendo mejor a los clientes, si es un área de un call center con el objetivo de mejorar el NPS de nuestra compañía. Entonces, a esto nos referimos con el tema de evaluación del impacto. Y por último, vamos a revisar el tema de identificación de los brokers de conocimiento o influenciadores, aquellas personas que son clave y que ayudan a reforzar los cursos y los conocimientos impartidos al inicio. Así que le doy el pase a Eduardo para comenzar con la parte de diagnóstico. Gracias, Giancarlo. Bueno, la lámina siguiente, por favor. Ahí. Bueno, la primera metodología que vamos a revisar es lo que se llama el diagnóstico de necesidades de capacitación cuantitativo, eh, o diagnóstico de, si ustedes quieren, de necesidades de aprendizaje, que consiste básicamente en una metodología que trata de reemplazar lo que se hace muy cualitativamente hoy día en lo que tiene que ver con levantar necesidades de capacitación. Lo más típico que ocurre todavía en las empresas es que a las personas encargadas de las áreas se les pregunta en qué temas ellos creen que sería interesante poder capacitar a los trabajadores, y ese método todavía es muy arcaico si consideramos las tecnologías que hoy día tenemos disponibles para hacer algunas mediciones más científicas. Bueno, es así que nosotros creamos lo que se llama este diagnóstico de necesidades de capacitación cuantitativo, donde lo que nosotros buscamos es encontrar en qué competencias o en qué habilidades o temáticas nosotros debemos capacitar, pero agregándole un indicador. Es decir, definimos una posición y un indicador que queremos mejorar a través de ese diagnóstico de necesidades de capacitación. Vamos a ver un ejemplo. La lámina siguiente, por favor. Acá tenemos un banco que nos pidió realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación, pero que estuviese enfocado en la productividad de sus ejecutivos de cuenta, que son aquellos que venden normalmente tarjetas de crédito, crédito de consumo y cosas de ese estilo. Lo que nosotros hacemos entonces es, una vez que ya tenemos definida cuál es el tipo de empresa, la posición y el indicador que queremos mejorar, entonces desarrollamos una metodología que permite determinar cuáles son entonces esas competencias y habilidades que permiten mejorar ese indicador en esa posición específica. Para construir esta metodología, nosotros a la empresa le pedimos mucha data, información referente a las características sociodemográficas de las personas que trabajan en ese puesto. Les pedimos información con respecto a variables laborales. Les pedimos también todo lo que tienen con respecto a sus competencias que estén medidas, si es que están medidas, que es un tema que voy a conversar después, y información referente al indicador que nos interesa, que en este caso entonces era productividad. Con esa información se arma un modelo donde, como se puede apreciar acá en la tablita que está a la derecha, arriba, al extremo derecho del cuadro, eh, el modelo permite identificar entonces cuáles son esas competencias y esas habilidades que se relacionan con productividad. En este caso particular, de los ejecutivos de cuenta del banco, solo aparecieron dos competencias que se vinculaban con productividad, que eran la competencia de manejo de objeciones y la competencia de cierre de venta. Esa información es sumamente relevante para tomar decisiones, porque lo que nos está diciendo el modelo que esas son las únicas competencias o habilidades que se relacionan con el indicador.
y por lo tanto, con esa información yo puedo no solamente hacer una capacitación mucho más eficiente, donde lo que yo realice se va a vincular con ese indicador y con ese resultado específico, sino que me va a generar un enorme ahorro de recursos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso de este banco, ellos tenían más o menos definidas 10 habilidades comerciales, eh, y si ellos hubieran hecho el curso para mejorar productividad, tomando en cuenta los 10 módulos que les proponían los proveedores en base a esas 10 competencias que teóricamente eran las relevantes, entonces ellos hubieran gastado 5 veces más de lo que gastaron efectivamente, sabiendo que solamente 2 de esas 10 competencias golpeaban ese indicador que a ellos les interesaba mover. Por lo tanto, es una metodología que genera ahorro de recursos y resultados mucho más eficientes al momento de hacer una evaluación de impacto de esa capacitación. La siguiente lámina, por favor. Ahora, no solamente se puede trabajar con indicadores de productividad, uno también puede trabajar con cualquier tipo de indicador, puede trabajar con rotación, puede trabajar con ausentismo, puede trabajar con accidentabilidad, con desempeño, etcétera, y en distintos tipos de puestos. Acá, por ejemplo, ustedes están viendo un modelo que se hizo de ausentismo para operarios de supermercado. Ya, la idea es la misma. Tenemos entonces una posición, que son los operarios, un tipo de empresa, que son los supermercados, y un indicador, en este caso, que es ausentismo. Nuevamente, entonces, tomamos toda la información sociodemográfica, tomamos todas las competencias que hayan sido, que estén medidas, y información laboral y el indicador de interés, y el sistema en este caso nos muestra entonces cuáles son las competencias o habilidades que se relacionan en este caso con un menor ausentismo. Si ustedes se fijan, acá el modelo arrojó que habían dos competencias clave. Una que era de los operarios, que se llamaba asumir responsabilidad, que permitía disminuir, como lo muestra el coeficiente, el número de días de ausentismo, y otra que era de los jefes, que se ve más abajo, donde aparece el tema de trabajo en equipo. Entonces, en este caso, el modelo me está mostrando en qué competencias yo podría capacitar para abordar, en este caso, el problema del ausentismo. Nuevamente nos enfrentamos acá a un tema donde la matemática nos entrega un timón, nos entrega un mapa, un rumbo que podemos seguir para tratar de aproximarnos a resolucionar esos problemas que aparecen en el día a día, pero donde podemos, en este caso, encontrar una solución científica. Eso respecto a la idea de los diagnósticos de necesidades de capacitación. La siguiente, por favor. La segunda metodología relacionada con capacitación y formación y gestión del conocimiento en general es lo que tiene que ver con la evaluación de impacto de la capacitación. Bueno, en general seguimos la mirada de Kirkpatrick, donde se parte evaluando satisfacción, después aprendizaje, que son los que en este momento más realizan las empresas por su cuenta, para después pasar a los niveles más avanzados, que son los que tienen que ver con cambios de práctica y conducta e impacto a nivel de resultados, que son los que a nosotros más nos interesa y donde hemos desarrollado una mayor cantidad de metodologías. La siguiente, por favor. En lo que tiene que ver con cambio de conductas, que es el nivel 3, lo que nosotros hacemos básicamente es que 2 o 3 meses después de terminada la capacitación, utilizamos varias metodologías para tratar de medir ese cambio conductual. En primer lugar, utilizamos encuestas perceptivas que le aplicamos normalmente a las personas capacitadas y a su jefatura, o viceversa, porque el capacitado podría ser la jefatura y en ese caso sería la jefatura y su subalterno. Y esa metodología
la podemos acompañar, dependiendo del tipo de empresa, con lo que es cliente incógnito y lo que es encuesta al cliente final. De modo de tener una mirada ampliada con respecto a cuáles fueron las conductas o las prácticas que lograron mejores niveles de cambio. ¿Ya? Es una metodología cualitativa, esta no es tan cuantitativa, esta es cualitativa, un poco parecida a lo que pueden hacer las empresas con sus evaluaciones de 90 o 180 grados, pero acá incorporando, si es posible, el tema del cliente incógnito, que le da mucha fuerza a la medición. La siguiente, por favor. Y bueno, y el nivel más apetecido por la empresa es el nivel que tiene que ver con el impacto en los resultados. Lo que hacemos acá nosotros básicamente, idealmente, es tratar de trabajar con metodologías de diferencia en diferencia, que son metodologías experimentales, donde se utiliza un grupo de control, que en el fondo son personas que no fueron capacitadas o que se van a capacitar en forma posterior, pero que son similares al grupo que fue capacitado o grupo experimental. La utilización de ese grupo de control permite aislar variables de entorno y por lo tanto obtener un resultado más puro. Ahora bien, muchas veces por políticas de la empresa no se puede tener grupos de control y entonces sí tenemos algunas metodologías alternativas donde principalmente aparece la serie de tiempo, que es una metodología que permite medir cambios en la evolución de los indicadores en distintos periodos, pero observando solamente a un grupo. No hay grupo de control en esta metodología. Y por lo tanto es interesante porque el tiempo anterior viene a ser el grupo de control ficticio, pero claramente es un poco más débil que la metodología con grupo de control, que es la que tradicionalmente se usa en este tipo de estudios. La siguiente, por favor. Acá tenemos un caso con el cual ganamos un premio con el Banco Santander como mejor práctica de recursos humanos global. El premio fue entregado en Madrid, en la sede central del Banco Santander. Y lo que se hizo acá es que medimos el impacto de un programa de capacitación de cobranzas. Eh, el universo eran 180 personas, ejecutivos de cobranza, donde 100 personas fueron capacitadas en un primer momento, 80 personas fueron capacitadas en forma diferida y por lo tanto sirvieron como grupo de control y el indicador utilizado fueron los millones de pesos cobrados mensualmente. Bueno, al aplicar la metodología, se pudo, como ustedes pueden apreciar en la tabla de abajo, se pudo demostrar que las personas capacitadas cobraban 3,2 millones promedio mensual más que las personas no capacitadas con un resultado significativo al 93,5%. Es decir, que esto ocurría en el 93,5% de los casos. Por lo tanto, si yo los 3,2 millones los multiplico por el tiempo transcurrido y por las 100 personas capacitadas y comparo ese resultado con la inversión realizada, yo puedo obtener también, si quiero, entonces mi retorno sobre la inversión. Pero obviamente eso ya es un paso más avanzado. Ya llegar a esto, a mi juicio, y viendo la realidad de lo que ocurre en la empresa, ya es bastante interesante poder llegar por lo menos hasta acá. Y nuevamente, entonces tenemos en nuestra mano una herramienta que permite demostrar cuál es el real aporte de gestión del conocimiento, de capacitación, de formación, a mejorar indicadores de negocio o indicadores duros en la empresa, cosa que también permite que mostremos a los directorios o a la gerencia de recursos humanos cuál es el aporte que estamos haciendo al desarrollo de nuestra organización. Eso es lo que puedo contarles
de esto y le doy el paso a Giancarlo. Gracias, Eduardo. Interesantísimo, ¿no? La parte no solamente la de diagnóstico, también la de evaluación y ver si al final todos tenemos que ser como líderes dentro de una organización, el análisis del ROI, ¿no? Si lo que estamos invirtiendo está generando la rentabilidad o el retorno esperado. Ahora yo les voy a hablar un poco de una metodología también de People Analytics, pero que está más basada en las relaciones de las personas. Eh, y les voy a hablar sobre los brokers de conocimiento. Yo me acuerdo cuando entré una vez hace muchísimos años al banco, y a un banco aquí en Perú, era funcionario de negocios. La capacitación fue súper, súper rápida. Se hablaban de muchos temas. En los bancos, como ustedes saben, manejan muchos productos, muchos servicios. Yo tenía 24, 25 años. Y de verdad que me pareció muy corto el tiempo para estar preparado y salir a una agencia bancaria a atender clientes. O sea, yo estaba, ya me acuerdo que sentado en mi oficina y venían los clientes, me hacían algunas preguntas, las fáciles obviamente no había problema, tenía mucho material ahí también publicitario que me apoyaba, pero había preguntas de productos un poco más complejos. Y lo que hacía yo era, le decía al cliente: "Ah, espera un momento, voy a consultar un poco sobre la necesidad que tiene", pero lo que hacía era me paraba y buscaba al gerente de la tienda, a Iván Pavich, para preguntar, que es alguien que tenía muchos años de experiencia, y le preguntaba a Iván, me preguntó sobre este producto que la verdad que no me acuerdo mucho, y en mis notas, antes era todo impreso, no encuentro el producto, ¿no? Iván, tomé a Iván como esa persona que siempre, su oficina estaba al lado de la mía, era el gerente de la agencia, me resolvía casos o cosas difíciles, ¿no? Y qué pasa, que el rol de Iván no solamente era el líder de la agencia, sino también alguien que me podía resolver temas o dudas que quedaban después de las capacitaciones. Cuando no estaba Iván, recurría a un compañero que se sentaba al otro costado, ¿no? Que también tenía tiempo en la oficina y en la agencia, en el banco, y me ayudaba. Y así, de esa manera, uno en el día a día, me imagino ustedes, pónganse a pensar ahorita, ¿a cuántas personas les consultan distintas cosas sobre el día a día de sus quehaceres en el trabajo, ¿no? Ya sea temas técnicos, como por ejemplo el uso de alguna plataforma, ya sea temas de procesos, de cómo se abre una cuenta, cómo se vende, cómo se crea un voucher, lo que fuere, ¿no? O si estamos trabajando en una empresa de tecnología, cómo es el código para tal cosa, ¿no? O también ustedes van a recordar, ahorita de seguro están pensando, no solamente van hacia el jefe, ¿no? Van a algún colaborador, no necesariamente que esté en la misma oficina o en el mismo espacio, sino también por WhatsApp, ¿no? A esas personas se las conoce como los brokers de conocimiento, y ayudan, por un lado, a reforzar las cosas que la empresa tiene, el know-how de la empresa, son súper importantes. Son pocos porque no todos son un broker de conocimiento, porque la gente siempre está buscando a aquella persona que tiene como que esa autoridad, el líder de opinión o esa amistad de cercanía. Entonces, a través de técnicas llamadas Organizational Network Analysis, análisis de redes organizacionales, nosotros nos dedicamos a buscar a esos brokers de conocimiento, como en esta lámina, ¿no? Donde están viendo que este es un espacio, una oficina, un grupo, un equipo, ¿no? El Product Manager, Felipe, es aquel que tiene el encargo, el liderazgo en ese lugar, pero en su equipo está Ana María. Ana María es una analista senior que tiene muchos años ya en la compañía, y a quien muchas personas buscan para reforzar temas de conocimiento, know-how, formas de hacer las cosas dentro de la compañía, ¿no? Entonces, podríamos decir que en este pequeño ejemplo, los brokers de conocimiento son Felipe, porque es el jefe, obviamente, y tiene el know-how y tiene varias cosas que sabe, pero también está apoyado por Ana María, que tiene muchos años, es una persona que por sus cualidades es muy abierta, es proactiva, está dispuesta a dejar un rato lo que está haciendo para ayudar, porque también es importante, ¿no? No todos tenemos esa capacidad de servicio interno, ¿no? Entonces algunas personas a veces acuden a aquellas personas que se muestran abiertas. Y eso es una de las cualidades de un broker de conocimiento. Entonces, todo esto de acá se le llama análisis de redes organizacionales, y nos sirve para analizar y ver quiénes son estas personas clave en compartir conocimiento, en reforzar conocimiento, role models, es decir, aquellas personas que
solamente al ver, imagínese un tema industrial, ¿no? En temas de seguridad ocupacional, por ejemplo, ¿no? Seguridad y salud ocupacional es algo que es súper importante, porque el riesgo operativo, el riesgo de los accidentes está siempre allí. Y no sé, pongamos el ejemplo del uso del casco, el uso de guantes, el respetar ciertos espacios con las máquinas, o no pasar por zonas peligrosas. Entonces ahí no hay que instruir nada, ahí más que nada, si bien se hacen muchas capacitaciones, se pone mucha señalética, muchas compañías que están metidas en este rubro más industrial, mineras, cementeras, etcétera, el problema que tienen es que no logran instalar este comportamiento de ponerse el casco, ¿no? Algo tan simple. Y que eso se logra a través del role modeling, que es buscar a los brokers de conocimiento para que ellos vean cómo ellos siempre están haciéndolo y hay un efecto de imitación, ¿no? Entonces, imitación o de influencia, ¿no? De influencia porque el broker de conocimiento puede pedirle a la gente que lo sigue, a la gente que les consulta cosas o que los ve, pedirles que usen el casco porque es importante por A o B, o D. Esto es muy importante porque refuerza todos los cursos, los videos, las horas que se dedican, que están bien, pero tienen que ser siempre validadas y vistas dentro del día a día en el trabajo y el broker de conocimiento lo hace. La siguiente lámina, por favor. Entonces, es así como la técnica de la metodología de ONA, Organizational Network Analysis, se está utilizando hoy en día para detectarlos. ¿Por qué es importante un broker de conocimiento? Conecta áreas aisladas, ¿no? Eh, Como están ellos presentes en el día a día, en un tema industrial uno lo va a notar fácilmente, pero están en el campo, están en la planta, entonces son aquellos que están conectados en el día a día con las personas. Y ese día a día es el que hace que influyan en el comportamiento de los compañeros. Aceleran la difusión de buenas prácticas, ¿no? Eh, no solamente por role modeling o como aquellas personas que responden a consultas, sino muchas veces los departamentos de gestión humana, de recursos humanos, los utilizan dentro de la comunicación interna. Nuevamente, aprovechando esta cualidad que tienen de ser los más consultados, los que tienen bastante liderazgo de opinión o son considerados pues, referentes dentro de la empresa. Tercero, impulsan la innovación al combinar ideas de diferentes perspectivas. Como están al tanto de cosas que suceden en una planta, en la planta 2 también, en el área administrativa, tienen esa materia prima como para poder, en talleres de innovación, en talleres de mejora de procesos, dar aquellas ideas clave, porque nuevamente conocen muchas cosas, es que como que conocen el bosque dentro de nuestras compañías, ¿no? Y no solamente el árbol, es decir, el área en la que trabajan. Tienen esa visión un poquito más amplia. Y por último, mejoran la toma de decisiones con información diversa. A lo largo de nuestra vida en ADN Scan hemos tenido muchos focus groups con brokers de conocimiento, con agentes de cambio, y como son personas que están en contacto con muchas otras áreas y muchas otras personas dentro de la empresa, tienen un conocimiento completo, integral de lo que está sucediendo. Entonces nos ayudan siempre como consultores a la hora de tomar una decisión, preguntarles qué les parece tal idea, ¿no? ¿Qué les parece tal cambio, una mejora del proceso, incluso tal producto. Eh, y son personas que tienen esa amplitud de conocimiento de la empresa como para decirnos si le ven futuro, lo ven positivo o si ven alguna cosa que no hayamos contemplado desde el punto de vista de diseño de productos, procesos, etcétera. La siguiente lámina, por favor. Aquí, en esta lámina, por ejemplo, vamos a ver un caso. Esto es un caso real. Esto es un mapa, es un grafo de una compañía en la cual claramente se ven dos grupos importantes, ¿no? Un grupo de colaboradores a la izquierda, que es un grupo bien operativo, y un grupo de colaboradores al medio, que es un grupo administrativo, ¿no? Dentro de estos, cada círculo es una persona, y las líneas que se ven son las relaciones que hay entre las personas. Lo que comenzamos a buscar dentro de esta compañía era quiénes eran aquellas personas que influyen y manejan el conocimiento. Para lograr esto, se usa una técnica que se llama ONA activo. El ONA activo trata de hacer una encuesta muy simple dentro de la compañía, en la cual se hacen 4 preguntas, ¿no? Por favor, dinos dentro de los compañeros que tienes acá en la empresa, quiénes son aquellas personas que comparten
información relevante para el desarrollo de tus actividades laborales, ¿no? Compartir información. Segundo, quiénes son las personas que te dan apoyo técnico cuando hay cosas que tú no conoces y que necesitas conocer un poquito más a fondo, ¿no? Como les decía, temas de procesos, temas un poco más avanzados de políticas, o quizás la descripción de un producto. La tercera pregunta que hacemos es, quiénes son las personas donde tú tienes confianza y compartes tus temas laborales o temas personales y pides como que consejo, es otro nivel más tirado a la confianza. Y por último, la última pregunta que siempre hacemos es, ¿quién te inspira dentro de la compañía? ¿No? ¿Quiénes son esas personas que crees tú que son un referente en el mundo laboral y te inspiran, te generan como que admiración y buscando identificar a los role models, ¿no? Combinando la respuesta a esas cuatro preguntas, pues es una encuesta muy simple donde uno va llenando los nombres de las personas con a las que considera en uno de estos cuatro roles. Armamos este tipo de gráficos. No vemos las relaciones, quiénes fueron los más mencionados, y así vamos descremando quiénes son los role models o los brokers de conocimiento. Aquí en este caso hemos visto hay un punto importante en medio, como que puente en medio de los dos grandes grupos, que es alguien del equipo de gestión humana específicamente, que ayudaba a que el área operativa esté facilitada de todo lo que se necesitaba. Es casi un business partner dentro del equipo y facilitada para que el área operativa, que sea en el círculo rojo, tenga los conocimientos requeridos para seguir avanzando en su quehacer operativo, ¿no? Y se nota claramente que es un puente intermedio. Ahí, en este caso, podría ser también que no sea un puente, sino sea un cuello de botella, ¿no? O sea, al final todo está fluyendo ahí. Entonces, la recomendación en este caso fue tener más brokers de conocimiento, más puentes que puedan ayudar a que fluya la información entre la parte administrativa, como les decía, y la parte operativa que está en el círculo rojo. Esa es una de las formas de cómo se utiliza esta metodología. Es una metodología que se basa mucho en la analítica de redes de interacción, ¿no? Y usamos datos relevantes para poder identificar quiénes son estos puentes o estos conectores dentro de la compañía. Y bueno, pues la siguiente lámina, por favor. Lo invito ahora a Eduardo aquí a unirse al panel otra vez. Queremos contarles que ADN Scan y Statistics Zone se han unido. Ambas compañías somos fanáticas, somos muy experimentadas también en el uso de la analítica de datos para los colaboradores. Como han visto, lo que nos contaba Eduardo está alucinante con los casos de éxito que ha tenido. Nosotros por el lado de Lona también hemos tenido muchos casos, así que nada, queríamos agradecer por ese tiempo y lo que vamos a hacer ahorita es una pequeña ronda de conversatorio de preguntas entre ambos para ver si con esto podemos resolver algunas dudas que hayan quedado durante el webinar. Eduardo, por ejemplo, primero, antes que nada, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. De verdad que es súper interesante lo que nos has contado, ¿no? Yo tenía una pregunta mientras nos comentabas sobre la parte de análisis en el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico de... ¿Nos podrías un poco ahondar operativamente el diagnóstico, cómo se realiza, cuál es el proceso para que una compañía pueda realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación? Bueno, Giancarlo, primero, esa compañía tiene que identificar en qué puesto quiere trabajar y normalmente eso va a estar vinculado con qué problema tiene. Por ejemplo, normalmente una empresa que tiene un problema de, por ejemplo, de rotación o de ausentismo, probablemente va a elegir aquel puesto donde tiene mayores índices de rotación o de ausentismo y nos va a pedir entonces que hagamos el trabajo en esa posición específica. Una vez determinada la posición, nosotros entonces empezamos a trabajar todo lo que, como te decía, el levantamiento de información, le entregamos una base de datos a la empresa
y ellos nos van, en el fondo, haciendo un checklist. Nos van diciendo lo que tienen y lo que no tienen dentro de la información que nosotros requerimos. Acá la variable crítica, como tú te puedes imaginar, es el tema de las competencias y las habilidades. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, y aquí esto es independientemente del tamaño de la empresa, Ujú, que no tienen medidas sus competencias o que ni siquiera las tienen definidas. Y también tenemos el caso donde sí las tienen medidas, pero no creen o ellos mismos piensan que la medición no es óptima. ¿Por qué? Porque las personas que hacen las evaluaciones de desempeño, de donde se obtiene información referente a esas competencias, no trabajan con un criterio unánime y por lo tanto cada cual finalmente evalúa en su propia escala. Dado eso, nosotros pensando en el tema de las empresas más verdes, que no están tan desarrolladas, independientemente de su tamaño, como digo, hemos optado por trabajar con algunos partners adicionales que nos ayudan cuando ocurren estas cosas. Por ejemplo, cuando tenemos empresas que no tienen definidas sus competencias, nosotros hablamos con estos partners y ellos a través de un estudio de benchmarking nos determinan cuáles podrían ser las competencias más típicas que debería tener una persona que trabaja en un puesto específico en una empresa específica. Entonces, con eso, evitamos que la empresa tenga que entrar a armar un sistema de gestión por competencias que es larguísimo y carísimo. Obtenemos un resultado bastante más rápido, bastante más efectivo para lo que estamos buscando. Y entonces ellos nos entregan un set que puede ser de 5, 7, 10 competencias típicas, donde nosotros las presentamos al cliente, él las valida y después entonces a este mismo partner le pedimos que haga la medición a través de estos típicas mediciones psicográficas que se hacen a través del computador. ujú, ¿Ya? Aquí obviamente estamos hablando de competencias más bien blandas. Si estuviésemos hablando de competencias técnicas, ya la cosa se pone un poco más difícil, porque la competencia técnica no la vas a poder medir a través del computador. Pero normalmente las cosas que me ha tocado ver a mí es que generalmente siempre trabajamos con competencias más bien de tipo soft, ¿ya? Y con eso entonces logramos tener la data para poder trabajar nuestro modelo y yo te diría que en el 99,9% de los casos hemos logrado llegar a resultados gracias a poder trabajar de esa manera y poder ayudar a nuestros clientes que aunque tengan poca data o aunque estén muy verdes en el tema de analytics, los ayudamos a dar su primer paso para que se atrevan y puedan tener algún tipo de resultado, con lo cual ujú. obviamente las gerencias generales y los directorios se abren después a poder invertir más en esta línea. Es correcto. Aprovechando que has mencionado el tema de que hay compañías verdes, que están verdes en el tema de analytics, en el uso de la data, ¿no? Me gustaría saber tu opinión respecto a cómo ves la madurez en People Analytics en Latinoamérica. Mira, hasta antes de la pandemia, según la ATD, yo leí un reportaje que ellos decían que en general, independientemente de que fuera qué tipo de analytics estuviéramos hablando, eh, te voy a llevar un ejemplo práctico, evaluación de impacto de la capacitación. A nivel de satisfacción, más del 90% de las empresas está haciendo mediciones de satisfacción porque es lo más fácil, puedes preguntarle a la gente si le gustó o no le gustó. Ujú, Y se pregunta por los contenidos, por la metodología, el relator, etcétera. A nivel de aprendizaje, más o menos la mitad está haciendo pruebas de aprendizaje. Ahora bien, no lo hacen ellos, normalmente lo hace el mismo proveedor, cosa que está complicada porque podrían fácilmente engañarte y hacerte ver lo que tú quieres ver. ujú. Las pruebas de aprendizaje las debería hacer un externo, no la misma empresa que te prestó el servicio o el mismo relator interno que te prestó el servicio.
Así es. Pero bueno, ahí hay costos asociados y hay algunas empresas que encuentran más práctico que lo haga el mismo relator o la misma empresa proveedora. Pero bueno, yo que te digo, yo conozco casos graves de empresas proveedoras de capacitación que han engañado al cliente dándole resultados superiores a los realmente obtenidos para que el cliente esté contento y los mantenga contratados en el tiempo. En el nivel de cambio de práctica y conducta, el reportaje hablaba de que más o menos el 33% utilizaba esa metodología, que sigue siendo cualitativa, y en el nivel del impacto de la capacitación, a nivel de indicadores, o si quiere el siguiente, el ROI, solamente hasta ese entonces el 5 o 10% hacía algo relacionado con ese nivel, independientemente del tamaño de la empresa e independientemente del país. No estamos hablando de Perú y de Chile, estamos Ujú. hablando a nivel mundial. Estamos hablando Wow. de lo que ocurría en Estados Unidos, en México, en Corea, en Rusia, en el Congo y en España. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cuál fue el problema? A mi juicio, que cuando vino la pandemia, esto en vez de mejorar empeoró. Porque como tú sabes, muchos presupuestos de muchas empresas en varias partes del mundo dejaron de invertir mucho en temas de consultoría y capacitación y destinaron muchos recursos al tema del COVID. Entonces, no creo honestamente, por lo que yo he visto por lo menos ahora post pandemia, que la cosa haya mejorado mucho. De hecho, recién hay empresas que ahora, hace un año atrás, volvieron a entrar al mundo de la capacitación y la consultoría, porque hasta el año 2023 todavía estaban pegados con el tema de la pandemia. Entonces, ahora recién estamos volviendo a tomar rumbo, pero no creo que los porcentajes sean mejores que los que yo te he comentado. Sí, sí, estoy de acuerdo con tu visión, ¿no? Yo tengo un grupo de, pertenezco a un grupo global de consultores, sobre todo varios de Latinoamérica, y vemos que el tema de People Analytics, uno primero tiene que ir evangelizando esto, ¿no? O sea, a mí me pasó que yo soy gerente de marketing 25 años y hace 20 años me tocó lidiar con el tema de la data analytics de clientes. Y poco a poco fue que fue entrando esta forma de ver el negocio de marketing dentro de las compañías. No fue que de la noche a la mañana, bestial, analytics de clientes y comenzábamos a hacer minería de datos, business intelligence, etcétera. No fue así, fue paso a paso, hubo prueba y error en el camino y sobre todo cambio de chip en la mente de las personas que veíamos marketing. Pasó lo mismo con People Analytics recientemente porque es una metodología. People Analytics hace 7 años, 8 años no existía, no es algo que recién, me acuerdo que como curso la creó la Universidad Wharton en Estados Unidos y comenzó a hablar sobre cómo los datos de las compañías pueden ayudar a mejorar el talento dentro de las empresas y mejorar los resultados, ¿no? Y lo que hemos visto con mi grupo de compañeros es que esto todavía está calando, está creciendo. El otro feeling que tengo es a través de los cursos que dicto en las universidades acá en Perú, de cómo más cada vez hay más interesados en conocer qué cosa es esto de los datos y cómo me puede ayudar, ¿no? Y entonces sí, pues me gustó el término que usaste de que las compañías están verdes. Y el principal problema es, no, las compañías tampoco tienen los datos, o sea, no es que uno abra los sistemas y ahí están los datos, ¿no? Hay que tener datos consistentes, revisados y listos para poder hacer los análisis de los que hemos presentado ahora. Lo bueno es que hay técnicas para lograr generar o obtener esos datos. Otra pregunta que quería hacerte, Eduardo. ¿Tú crees que el tema de diagnóstico y de evaluación de capacitación o necesidades de capacitación está enfocado en cierto perfiles de empleados o cualquiera puede usarlo para cualquier perfil, cualquier compañía puede usarlo para cualquier perfil de colaborador? Mira, las dos metodologías tienen restricciones matemáticas. Para aplicarlas tienes que tener un mínimo número de personas. Por ejemplo, en la evaluación de impacto de la capacitación no lo puedes hacer, por ejemplo, con menos de 15 personas, el grupo experimental y el grupo de control. Entonces, por lo menos estamos hablando de empresas donde en ese grupo que fue capacitado, por lo menos tengas 30 personas.
¿ya? Lo mismo ocurre con los diagnósticos de necesidades de capacitación. El número de observaciones debe ser superior al número de variables. Entonces, como las variables también son más de 20 normalmente, también estamos hablando de grupos que deben ser superiores a 25 o 30 personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para las empresas pequeñas y medianas, ellos lo que pueden hacer, dado que tienen estructuras donde los puestos no tienen tantas personas, ellos pueden hacer estudios más transversales y donde Ujú, logran unir, en el fondo, personas que son de posiciones relativamente parecidas para poder satisfacer la restricción matemática. Por ende, las empresas donde más se utiliza esto y donde más también le es rentable a ellos de hacer, son empresas que son intensivas en capital humano. ¿Ya? Los bancos, las empresas de servicio, las mineras, las empresas de retail, por ejemplo. Para ellos esto le viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque el efecto de la investigación, el resultado que tú obtienes, se multiplica por miles. ¿Te fijas? Una empresa mediana, ponte tú, o una empresa más grande, pero que tiene una posición más pequeña, obviamente le va a servir igual, pero se va a multiplicar el resultado a la cantidad de personas que trabajen en esa posición. ujú. Ponte tú 100 personas. En cambio, cuando yo te digo que al banco le hicimos un estudio para ejecutivos de cuenta, se multiplica por 6.000 personas. Claro. ¿Te fijas o no? Entonces, aunque se pueda aplicar cumpliendo la restricción matemática a cualquier tipo de empresa, yo te diría que siempre las más interesadas son aquellas que tienen una fuerte inversión en capital humano y donde trabajan muchas personas y donde además tienen muchos problemas porque quieren mejorar el desempeño, la productividad, disminuir el ausentismo, disminuir la accidentabilidad, la rotación o mejorar el desempeño. Esa sería mi respuesta, estimado. No, buenísimo, buenísimo. Y una consulta, por ejemplo, un diagnóstico de necesidades y una evaluación de impacto, ¿cuánto tiempo le tomaría a una compañía desde que te contactan, le dicen, oye, quiero hacer un estudio el diagnóstico o el análisis de la evaluación de impacto? ¿Cuánto demora ese estudio? Aproximadamente, ¿no? Si es que, mira, el diagnóstico de necesidades de capacitación es un poco más complejo que la evaluación de impacto. Ujú, La evaluación de impacto no requiere tanto levantamiento de información. Por ejemplo, no requiere, a menos que sea una evaluación de impacto con respecto a alguna competencia, no requiere medición y levantamiento de competencias. Por lo tanto, una evaluación de impacto a nivel de indicadores en un mes, si la empresa tiene la data, deberíamos tener el resultado a la mano. Ahora, en el caso del diagnóstico de necesidades de capacitación, como hay que levantar bastante más información, va a ser crucial lo que yo les contaba adelante, el tema de que están o no están las competencias medidas. ujú. Si las competencias están medidas y están bien medidas, que no es lo mismo, en un mes podríamos tener un resultado. Más o menos, ponle un mes y medio. Pero si las competencias no están medidas o no están definidas, ahí el proceso se puede ampliar por lo menos en un mes y medio extra. O sea, podríamos estar hablando de 2 o 3 meses, ¿ya? Porque para entregar un buen resultado necesitamos tener la mejor información posible y más completa posible. Y lo otro también es que en lo que yo he visto en la realidad, las empresas a nivel de información sociodemográfica o incluso en temas de variables laborales, también hay muchas carencias de información. Te voy a dar un ejemplo. En muchos estudios me ha aparecido la variable el tiempo que las personas demoran en llegar desde su casa al trabajo, Ujú. ¿ya? Que es un dato súper interesante, sobre todo para estudios de rotación y ausentismo. Y resulta que las empresas no tienen ese dato. Entonces hay que pedirles que hagan el esfuerzo de levantar. Lo mismo, por ejemplo, el número de cargas familiares. Uno dice, oye, pero tampoco es tan relevante. Sí, para algunos estudios es relevante,
para estudios de rotación, para estudios de productividad, sí es relevante, porque el número de cargas familiares implica un impacto en la motivación y por lo tanto impacto en el desempeño. Entonces, esa data también hay que recogerla. No hay que hacerla con un partner externo, pero sí la empresa tiene que hacer un esfuerzo por levantar esa información que en conjunto consideramos importante y que a veces no está. Totalmente de acuerdo. Y de verdad que mil gracias por aclararnos estas cosas. Es el mundo de analítica en los colaboradores ¿Te puedo hacer tiene... un comentario adicional Sí, por supuesto. sobre ONA? Sí, claro. Mira, a mí que estoy metido en los procesos de capacitación y de evaluación de impacto de la capacitación, a mí me gustó mucho el tema de que buscáramos un trabajo conjunto, porque fíjate que en lo que yo he visto, a veces el programa de capacitación es muy bueno, está muy bien diseñado, pero por no hacer el trabajo de comunicar bien y de buscar a esos influenciadores internos que te podrían haber ayudado a facilitar el proceso, resulta que el proyecto fracasa o no resulta tan bien como la gente esperaba. Entonces, yo encuentro fabuloso que cuando tú haces un buen diagnóstico, armas un buen programa, encuentras a los influenciadores clave, los convences de que te ayuden a que las personas participen en forma activa. Y después, entonces, cuando se ha realizado el programa, hacemos la evaluación de la capacitación o el programa de conocimiento, encuentro que el círculo se cierra en forma muy virtuosa. Así es. Así es, y hay mucha simbiosis y mucha sinergia en lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, como dices tú, una cosa es el programa, el momento, ahí la adrenalina del programa de capacitación, pero cuando estás ya en tu día a día de trabajo, por eso lo contaba yo con una experiencia cuando entré a trabajar como funcionario en un banco, me sentí como solo, aislado, ¿no? Y recurría a estos influenciadores o agentes de cambio o agentes de conocimiento para que me ayuden a hacer mi trabajo bien, ¿no? Entonces, sí, sí, de verdad que hemos encontrado un buen pack, ¿no? Que nos puede ayudar a muchas compañías. Bueno, se nos gana el tiempo. De verdad, Eduardo, muchas gracias por el tiempo brindado para este Gracias a ti. webinar. Vamos a compartirlo en nuestras redes. En las redes vamos a poner nuestros correos electrónicos para que cualquier pregunta las absolvamos, de verdad. Y también si quieren el video y la presentación, también se las podemos compartir. Ahí en el copy del post de este video van a encontrar los correos electrónicos correspondientes para esa información. Bueno, nada, y les quiero agradecer a todos por haber escuchado este webinar. Espero que les haya parecido súper interesante. Y con Eduardo estamos atentos para cualquier otro momento. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Giancarlo.